de la vida y legado del Papa Francisco. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. ¿Ustedes cómo están? Bueno, Agustín, acá estamos bien atentos a todo lo que va a suceder con el Papa Francisco porque a ustedes, por supuesto, les afecta directamente, lo sienten más cercano, pero para nosotros también fue así. O sea, tener un Papa latinoamericano que además hablaba la lengua, ¿cierto? Lo hacía muy cercano a nosotros y además tuvo una relación bien estrecha con Chile, de la que vamos a hablar más adelante. Pero me gustaría partir hablando acerca de cómo era Jorge Bergoglio, más que el Papa Francisco. Él tiene una amplia trayectoria, ¿cierto? En Argentina fue obispo, arzobispo, partió siendo desde abajo, ¿cierto? Sacerdote. Cuando ve esta luz en el confesionario que dice que ahí finalmente es donde él siente la atracción para convertirse en sacerdote, por lo mismo. ¿Cómo era él en vida? ¿Cómo es valorado allá del otro lado de la cordillera? Bueno, siempre fue una persona austera, ¿no? No podemos decir que cambió después como Francisco. Siempre fue una persona austera, sencilla, que lo que buscaba era estar cerca de los que más sufrían, los descartados, los que se marginaban, ¿no? Los que la sociedad tendía a marginar, a excluir. Como arzobispo siempre estuvo preocupado por eso, ¿no? Por los que estaban en lo que llamamos las periferias, ¿no? Que es una buena palabra para resumir el pontificado de Francisco, ¿no? Una preocupación por los que viven en los espacios y los que van, los que habitan esos espacios por los que nadie más se preocupa, ¿no? Entonces, eso mismo hacía Bergoglio, ¿no? Bergoglio estaba cerca, era cercano a todas esas causas, ¿no? que marginaban justamente, y algo muy importante, era una persona muy atenta, ¿no? Esto lo destacan todos también, una persona muy atenta a cada persona en particular, a la historia de vida de cada persona en particular. Lo cual no es poca cosa, ¿no? Porque estamos acostumbrados a pensar que por ahí el obispo es alguien lejano, inaccesible, ¿no? Sin embargo, Bergoglio siempre fue este que vemos, ¿no? Una persona que se preocupa, que se acerca, que escucha, que está atento, que para, si tiene que parar, para, y se acerca a cada uno y cada una, ¿no? Él, por lo demás, también tuvo una participación bien activa o notoria, podríamos decir, durante la dictadura en Argentina. De hecho, se le criticó en un instante bastante por eso. ¿Qué nos podrías contar acerca de ese periodo? Bueno, fue un momento muy convulsionado, los procesos que tuvimos nosotros en nuestro país de dictadores y especialmente la última dictadura militar fue de las más sangrientas, ¿no? De las más cruentas, y en ese sentido Francisco tuvo un papel sobre todo de estar atento de vuelta, ¿no? Estar atento a personas particulares, intercediendo por personas particulares, haciendo lo posible en lo que se podía de rescatar, ¿no? De rescatar, de salvar, de ir a buscar a aquellos de los que podía conseguir noticia, quizás por su investidura eclesiástica, por la cercanía que podía tener con algunas personas, y tratando justamente de esto, ¿no? De buscar la manera, decíamos, de rescatar, de salvar a los que más se podía, ¿no? En un contexto ciertamente difícil, porque no fue un contexto nada fácil. Claro. En 2013 él viaja al Vaticano para participar de este cónclave y nunca más vuelve a Argentina. Él dio varios motivos durante todo su papado, ¿cierto? Argumentando motivos de salud, que no quería que lo usaran de manera política. Pero para ti, por ejemplo, o para quizás los entendidos ahí en Argentina, los analistas, ¿cuál sería la verdadera razón, lo que está detrás de esto? Bueno, ciertamente quiso venir y estuvo, me consta, estuvo dos veces a punto de venir, pero bueno, distintas cuestiones que pasaron en el último momento lo impidieron. Sí es cierto y sí creo que también la cuestión de la grieta, ¿no? Lo que llamamos la grieta en Argentina, tuvo un papel importante en la decisión, justamente en no ser utilizado, ¿no? Por el gobierno de turno, sea cual fuere. Por eso él los recibió allá, ¿no? Más que él venir para acá, los recibió allá. Ahora, yo creo esto, ¿no? Tratando de hacer una lectura más histórica, teológica también, ¿no? Me parece que algo similar los argentinos lo sabemos muy bien porque estudiamos poca historia, y la poca que estudiamos la estudiamos parcializada. Pero esto mismo pasó con San Martín, ¿no? Con don José de San Martín pasó lo mismo. Él estuvo en las guerras de independencia y cuando le dijeron, che, ¿por qué no venís a pelear las guerras intestinas, las guerras de la grieta interna que existía en ese momento? San Martín dijo no, y de hecho llegó hasta las costas y no desembarcó, porque dijo no voy a levantar mi espada contra un hermano, ¿no? Del mismo territorio.
Bueno, creo que en ese sentido, y vino después de muerto, y cuando vino San Martín después de muerto, su tumba, su féretro, su cuerpo, generó muchísima polémica, porque por supuesto muchos entendieron esto de mala manera, un poco lo que pasa hoy con Francisco, ¿no? Creo que en el fondo la sabiduría de los grandes que han querido, como San Martín, ¿no? Como en este caso como Francisco, que han querido, que han amado a su pueblo, ¿no? Como un padre ama a su pueblo y como un padre ama a sus hijos, independientemente de si están de un lado o del otro, ¿no? Si van para un lado o para el otro, un padre los ama a todos por igual y los busca a todos por igual. Creo que nos puede servir en ese sentido, ¿no? Pensar y decir, bueno, si no vino a la Argentina es porque quizás nos está diciendo algo, ¿no? Eh, Del laberinto se sale por arriba. Y creo que en el fondo nosotros estamos como demasiado metidos en el laberinto todavía, ¿no? Pero de todas maneras también a él le queda una hermana viva en Argentina que tampoco volvió a ver una vez que viajó al cónclave en el año 2013. También por lo demás es uno de los pocos papas que nunca más fue. Estuvo acá en Chile, ¿cierto? En Perú, en varios lugares bastante cercanos. O sea, Vive. era cosa de un vuelo bastante corto para llegar a Argentina. ¿Crees tú que fue un error o que quizás para los argentinos quedó ese gusto amargo? Sí, creo que el gusto amargo puede quedar, lo entiendo, el gusto amargo puede quedar, pero me parece que nos sirve como aleccionador, ¿no? Que nos tiene que servir justamente para reflexionar, o sea, qué nos está pasando como sociedad, que nos perdemos la riqueza de un papa, ¿no? O sea, que nos perdemos la riqueza de un papa que ni hablar, que es para el mundo, ¿no? No es para la Argentina también esto, ¿no? Que en buena medida muchas veces, ni para Latinoamérica, ¿no? O sea, no tenemos que tener esta forma, si se quiere, tan reducida. Pero bueno, sí poder pensar esto, es decir, bueno, ¿qué nos quiso decir? ¿Por qué no lo pudimos recibir? Y que además acordarnos de esto, que también no ha visitado otros países que a uno le parecería imposible, ¿no? Como España, por ejemplo, un país Ujú. recontra católico, tengo entendido que tampoco visitó, quiero decir, y es un país que uno diría, bueno, ¿cómo el Papa no va a ir a España, ¿no? Bueno, lo mismo, ¿no? Quiero decir, me parece que hay una enseñanza que nos tiene que dejar y reflexionar y decir, bueno, ¿por qué es que no vino, ¿no? Pero de vuelta, no quedarnos con la amargura, no quedarnos con eso amargo, al contrario, yo diría, bueno, pensemos por qué, ¿no? ¿Qué es lo que nos invitó también? Francisco es un papa de palabras, pero también de gestos, ¿no? Francisco es un papa de muchos gestos. El gesto de no haber venido a la Argentina, consciente o inconsciente, también nos tiene que decir algo. Y con esto cierro. También me consta que lo sufrió, que lo padeció y que quería venir a Argentina y que fue una espina que le quedó el no haber podido venir. Pero bueno, también creo que en ese sentido uno lo puede tender como a cargar de significado y decir, bueno, ¿qué nos enseña, no? Así como San Martín nos enseñó por qué no volvió y este San Martín que no estudiamos, ¿no? A ustedes les debe pasar también el San Martín que estudiamos hasta las guerras de liberación, las guerras de la libertad, de la independencia, y después no lo estudiamos más. Como si vivió hasta morir un montón de años afuera del país. ¿Por qué no volvió, no? Sí. Bueno, interesante pensar, ¿no? ¿Por qué no volvió? Pero de todas maneras, ¿piensas tú que el haber tenido un papa latinoamericano y en específico argentino benefició al mundo católico de tu país en este caso, de cierta forma? Sí, 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 creo que en buena medida el haber tenido un papa latinoamericano, un papa argentino, nos llena de alegría. Creo que no solo de vuelta, no solo a los argentinos, también a toda Latinoamérica nos tiene que llenar de alegría. Fue el primer papa, ¿verdad?, del Nuevo Mundo, ¿no? De aquel Nuevo Mundo descubierto para Europa en el siglo XV. Me parece que en buena medida es una riqueza lo que tenemos que celebrar. Es un jesuita con todo el carisma jesuita que esto implica y me parece que es algo que tenemos que celebrar, que tenemos que recordar. No sabemos cuándo va a volver a pasar, así que en buena medida creo que es un tema algo para celebrar, ¿no? Que en toda América Latina, porque además es un papa muy latinoamericanista, ¿no? Sí. Es un papa que verdaderamente ha sabido estar con los problemas del pueblo, ¿no? Tan importante lo había sido también en Aparecida, Brasil, cuando fue el encuentro del episcopado latinoamericano. Francisco es un papa que gustaba mucho de la fe, de los sencillos, la fe del pueblo, la fe latinoamericana, y eso fue lo que llevó al Vaticano, ¿no? Yo diría, no llevó la teología argentina solamente, que sí, la teología del pueblo, la teología argentina la llevó al Vaticano, pero también llevó la teología de América Latina, ¿no? La teología del pueblo fiel, del pueblo humilde y sencillo, eso lo llevó
llevó al Vaticano, ¿no? Y creo que es un motivo de riqueza para todos los que habitamos en esta parte del mundo, ¿no? Sí, por supuesto que sí, estoy de acuerdo, pero de todas maneras también me gustaría preguntarte como más en lo concreto, más allá del simbolismo de lo que significa, que de todas maneras es importantísimo haber tenido un papa latinoamericano y argentino en específico, pero en hechos concretos, ¿cuáles podrías destacar tú con relación a esto que yo te decía, ¿cierto? ¿De qué manera los benefició? Bueno, no sé si nos beneficia a un nivel, si se quiere, geopolítico, ¿no? No sé si el problema es la geopolítica o la... Quiero decir, después puede ser que haya distintos partidos políticos, presidentes, que hayan utilizado la imagen del Papa para beneficiarse. Pero yo creo que la imagen del Papa, no sé si beneficiarse sería exactamente la palabra que yo usaría. Yo creo que la Iglesia, que al revés, ¿no? Que la Iglesia universal, la Iglesia del mundo, ¿no? La Iglesia en todo el mundo, le pudo encontrar un nuevo rostro a la Iglesia con rostro latinoamericano, ¿no? Yo diría que en realidad fue al revés, que este tipo de forma de ser iglesia, de forma de ser católico, porque muchas veces pensamos que ser católico es como una pared de ladrillos, ¿no? Como una masa, todo lo contrario, ¿no? Somos un montón en todo caso, de piedras diferentes, de tamaños distintos, de colores distintos, ¿no? Francisco usaba la imagen del poliedro, ¿no? Todos somos caras distintas, equidistantes al centro, pero todas distintas, ¿no? Creo que esa riqueza propia del pueblo latinoamericano fue lo que Francisco le llevó a la iglesia en todo el mundo. Entonces, en este sentido, creo que la mayor riqueza justamente fue al revés, mayor beneficio lo tuvo la iglesia, ¿no? Siempre invito a leer Evangelii Gaudium, ¿no? Laudato Si, Fratelli Tutti, son textos profundamente latinoamericanos, ¿no? Y están propuestos para el magisterio universal de toda la iglesia. Creo que en este sentido es una riqueza. No le escapo igual al tema de pensar que ni hablar que es un orgullo, y yo como argentino estoy enormemente feliz por haber tenido un papa como Francisco, como Bergoglio, argentino, con todo este argentinismo, si se quiere. Estoy más que muy contento y orgulloso, pero sobre todo estoy agradecido a Dios y al Espíritu Santo por haberle llevado a la Iglesia Universal y al Obispo de Roma un papa latinoamericano con rostro latinoamericano, ¿no? Porque también sabemos en América Latina, que hay muchos que han nacido en América Latina y son tremendamente europeístas, Claro. son tremendamente extranjeristas, ¿no? Bueno, Francisco no, Francisco Bergoglio es tremendamente, y eso que tiene sangre italiana, hijo de inmigrantes italianos, es tremendamente latinoamericano, ¿no? Me parece que eso es la mayor riqueza que le hemos dado a la Iglesia Universal, ¿no? ¿Y le quedó a tu parecer algo pendiente al Papa Francisco con Latinoamérica en específico o con Argentina más allá de su propia visita que no se realizó? Yo creo que no, porque cuando íbamos viendo los que nos dedicamos, yo me dedico específicamente al magisterio de Francisco, sabíamos que la llave, lo que le ponía el moño al regalo, ¿no? Al paquete, era el sino de la sinodalidad, ¿no? Yo sé que por ahí es un poco complejo esto, un poco técnico, pero la sinodalidad es el gran regalo que Francisco le ha dejado a la reforma de la Iglesia para la historia de la Iglesia, ¿no? Yo siempre digo, Francisco es un papa que va a pervivir en la historia de la Iglesia, es uno de los papas más importantes de los últimos siglos, y en este sentido Francisco fue muy cauteloso, aún en su enfermedad, de llegar justamente hasta el sino de la sinodalidad, y en octubre pasado fue el cierre, ¿no? E inclusive digo, cerró el documento final de este evento tan importante sin decir, como en general siempre se hizo, que los papas terminan de escribir, lo toman todos los aportes de las personas, papá, pero lo terminan de escribir ellos. Francisco el día del cierre del sínodo dijo, así se publica. Es decir, Francisco estaba pensando en que ese iba a ser su regalo máximo, porque lo esperábamos verdaderamente así, y lo cumplió, ¿no? Yo creo que Francisco, y ahí mismo en paralelo publicó la encíclica Dilexit Nos sobre el corazón, que también sumamente la recomiendo leer. Es una lectura espiritual riquísima sobre quién es Francisco y sobre quién es el corazón de Cristo, ¿no? Como el sabio que verdaderamente ha rumiado todo esto. Y todo eso lo publicó en octubre, al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que ahí en octubre del 2024 Francisco dijo, cumplí con la misión que Dios me encomendó, ¿no? Verdaderamente lo veo así, y creo que ahí nos dijo todo, ¿no? Lo que ahora tenemos que hacer es ir a leerlo, ir a escucharlo, ¿no? Antes de entronizarlo en las estampitas, siempre digo esto, ¿no? Antes de ponerlo en las estampitas y rezarle como un santo, que está muy bien, hay que hacerlo, pero sobre todo hay que escucharlo, conocerlo y aplicar su enseñanza a nuestra vida.
Sí, un tremendo legado que nos deja también acá en Chile con respecto también a los avances que se hicieron con el tema de los abusos sexuales a menores, por ejemplo. Así que sí, un papa tremendamente valorado y así se va a recordar. Agustín, muchas gracias por conversar con nosotros. Que te vaya bien. No, por favor, un gusto. Saludos a todos. Chao, chao.